Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos estáis viendo. Hemos llegado al cuarto y último día de las 13º jornadas de mujeres inmigrantes, violencias y trata, que como ya hemos dicho durante estos días es una actividad del Centro de Día para Mujeres Inmigrantes que está financiada por la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria y el Fondo de Asilo, Migración e Integración. Para las personas que no hayáis asistido en los días anteriores, vais a poder verlas en la página web. Una vez que pase el puente las colgaremos y podréis verlas. Y os enviaremos al finalizar el día de hoy un correo con un enlace a un cuestionario de satisfacción. Si queréis el certificado de asistencia, dentro del cuestionario tenéis que indicarlo. También a las personas que vais a asistir hoy, la colaboración con Marta, que nos hablará posteriormente, pues nos ha pedido que a ver si podéis hacer el cuestionario de evaluación. Os lo enviaremos junto con el nuestro. Por otra parte, deciros que os agradeceríamos que lo rellenaseis porque esto nos va a ayudar a mejorar para las próximas ediciones de las jornadas. Y bueno, la metodología que vamos a utilizar es la que hemos venido utilizando estos días, que es primero la intervención de la ponente y luego dejaremos un turno para preguntas y reflexiones. Las personas que queráis hablar tenéis que levantar la mano, pinchar en el icono de levantar la mano y se os dará la palabra, y a las personas que queráis también podéis hacer vuestras preguntas por el chat. Y no os olvidéis que tenéis que registrar vuestra asistencia en el enlace que ya os ha puesto mi compañero Tony. Entonces, sin más, vamos a comenzar con la jornada de hoy y ya hemos visto que a lo largo de estos días hemos hecho un recorrido por las distintas violencias que sufren las mujeres inmigrantes con el fin de conocerlas más profundamente y sensibilizar tanto a profesionales, estudiantes y población en general y contribuir a su erradicación. Ayer Beatriz y Daniela nos introdujeron en el tema de la trata y se centraron en la trata con fines de explotación sexual. Pero la trata es un problema de una enorme complejidad y requiere prestar una atención a todas sus formas y visibilizar todas sus manifestaciones. Por ello, hoy vamos a contar con la presencia de Marta González Manchón. Marta es licenciada en Derecho por la Universidad de Carlos III de Madrid, especialista en inmigración, curso de posgrado del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, especialista en Derecho de Extranjería, Asilo y Refugio, curso de especialización de la Universidad Carlos III de Madrid y Comisión Española en Madrid también. Marta González se vinculó en el tema de la trata de mujeres en el 1998, trabajando como voluntaria en la ONG internacional Alianza Global contra la Trata de Mujeres en Bangkok, Tailandia. En 1999 colaboró junto con la entidad de adoratrices y otras mujeres voluntarias en la fundación del Proyecto Esperanza para dar respuesta a la realidad de la trata de mujeres en España. Actualmente es la coordinadora del área de sensibilización, formación e incidencia política del Proyecto Esperanza, y el Proyecto Esperanza ofrece una atención integral a las mujeres víctimas de trata para cualquier finalidad de protección y contribuye a la comprensión del problema y a la concienciación de la sociedad y de los profesionales para proteger a las víctimas y luchar contra esta violación de derechos humanos. Sin más, damos la palabra a Marta González. Agradecemos su presencia. Hemos contado con ella en otras ocasiones y esperamos seguir contando pues, a lo largo de estos años. Muchas gracias, Marta, y te dejamos con otras formas de trata. Muy bien. Muchísimas gracias, Cristina. ¿Me escucháis bien? Sí. Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias a la Fundación Isadora Duncan por esta invitación de nuevo. No sé si es la tercera o cuarta vez que podemos colaborar en estas jornadas y la verdad es que
nos alegramos mucho y nos parece una muy buena oportunidad de unir fuerzas y de compartir también pues, experiencias, conocimiento y el trabajo que vamos haciendo desde los distintos ámbitos. Yo agradezco mucho que a lo largo de estas jornadas se tenga una mirada amplia respecto a lo que supone la violencia contra las mujeres y en concreto contra las mujeres migrantes y que hablando del tema de trata no nos quedemos solo en, es cierto, la forma mayoritaria de trata en España, que es la trata con fines de explotación sexual en prostitución, sino que también sepamos ampliar la mirada y reconocer y ver otras finalidades de trata a las que también están sometidas mujeres, mujeres en situación de exclusión, mujeres en situación de vulnerabilidad y entre ellas mujeres migrantes. O sea que os agradezco muchísimo pues, poder ampliar este foco porque nosotras en nuestro trabajo diario nos estamos encontrando con este tipo de casos y como voy a ir explicando, compartiendo en mi intervención, pues muchas veces vemos que nos topamos con un enorme desconocimiento e incluso una falta de sensibilidad muy grande y de concienciación respecto a estas otras finalidades de trata, ¿no? Por eso agradecemos mucho esta oportunidad que nos dais. Voy a compartir pantalla, tengo un PowerPoint, lo hemos probado antes, en principio iba bien, a ver si la técnica nos es favorable. Así que, vale, bueno, aquí muy brevemente sí quería partir, porque nosotros partimos de esta experiencia, de la experiencia concreta de uno de los proyectos de la entidad de Adoratrices. En España, en concreto en la Comunidad de Madrid, está situado el proyecto Esperanza y desde su creación en el año 1999, como ha compartido Cristina, siempre hemos tenido como objetivo principal la promoción de los derechos humanos de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación en general y la sensibilización, la concienciación, la información sobre esta forma de esclavitud a la sociedad en general y en concreto también especialmente a profesionales que por su trabajo, por su ámbito de actuación, pues puedan entrar en contacto con esta realidad, ¿no? Tenemos dos ejes de trabajo que además para nosotras son complementarios y uno nutre al otro, ¿no? Nosotros partimos de la experiencia directa, del trabajo directo con mujeres víctimas de la trata y mujeres supervivientes de la trata y proporcionamos a través de nuestro programa una atención integral no solo de emergencia, sino también a medio y a largo plazo, porque nuestro objetivo es realmente poder apoyar y colaborar de forma individualizada con cada mujer para que cada una pueda retomar su vida, pueda recuperarse, pueda tener una recuperación a nivel emocional, psicológico, físico y social. Y desde ahí tenemos diferentes servicios, un servicio telefónico de atención 24 horas, que os invito a todas y a todos a apuntar este teléfono porque realmente quiere ser un canal abierto de comunicación con cualquier institución, cualquier persona, cualquier organización, cualquier entidad, las mujeres directamente. Es un teléfono que atendemos todos los días del año, un equipo multidisciplinar de profesionales por turnos, las 24 horas del día. Y no solo estamos abiertas a una llamada para derivar o para ya poner en conocimiento un caso, digamos, cierto de trata, sino también precisamente para ayudar a las personas que estáis en primera línea o que podéis tener en contacto con un caso, poder ayudar a entender, a determinar, a valorar si podría haber indicios de trata, incluso en esos casos donde tenemos dudas, ¿no? Donde no sabemos, podemos sospechar, pero no tenemos claridad. Bueno, pues os invitamos a llamar, a que podamos desde ahí trabajar y sobre todo proporcionar una alternativa y un apoyo a la mujer, ¿vale? En este sentido, tenemos un trabajo fuerte de detección e identificación de casos, también en colaboración con especialmente Policía Nacional y Guardia Civil. Sabéis que la identificación de casos formalmente la lleva a cabo la policía, pero esta identificación formal se debe hacer en colaboración con entidades especializadas en la atención a víctimas de trata. Esto lo prevé una instrucción, la instrucción 6/2016 de la Secretaría de Estado de Seguridad,
y desde ahí las entidades especializadas tenemos que colaborar activamente, estar presentes, hacer también nuestra propia valoración, remitir informes de indicios y toda esa información es la que luego también, junto con la valoración policial, se tiene que tener en cuenta para la identificación formal. Como os decía, tenemos también estructuras y casas de acogida de alojamiento seguro, confidencial, adaptado y adecuado para mujeres que han vivido esta situación, con plazas de emergencia, de consolidación y de autonomía. Y luego un equipo multidisciplinar de abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, técnicas de formación y empleo, educadoras sociales y todas nosotras trabajando de manera multidisciplinar, en equipo, en cada caso, para poder ayudar a cada mujer. Y esto pues, se complementa con la labor de información, sensibilización e incidencia política, ¿no? Lo que queremos es lo que aprendemos en el terreno y aprendemos de cada caso, transformarlo también en conocimiento que compartimos a través de nuestra formación, de nuestros materiales, de nuestras campañas. Podéis seguirnos también en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Tenemos también canal en YouTube y desde ahí intentamos hacer todo un esfuerzo de difusión y divulgación, ¿no? Y en este sentido, en la jornada de hoy, por ejemplo, compartimos el trabajo de uno de los proyectos que estamos desarrollando desde el año pasado, que es el proyecto También es Trata, que os voy a ir explicando. Quería también visibilizar que para hacer todo este trabajo contamos con la financiación del Ministerio de Igualdad, de la Delegación del Gobierno de Violencia de Género, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, porque también tenemos, y muy importante también que lo conozcáis, porque creo que muchas personas podéis tener también contacto con mujeres inmigrantes en necesidad de protección internacional, solicitantes de asilo, que pueden además ser posibles víctimas de trata. Entonces, dentro de nuestros recursos, nosotras tenemos en Adoratrices 23 plazas de acogida específicas para mujeres solicitantes de asilo con indicios de trata, que el Ministerio dota de estas plazas especializadas para que efectivamente se pueda hacer todo un apoyo detallado y especializado, ¿no? También el Ministerio de Derechos Sociales y con la Comunidad de Madrid en concreto tenemos precisamente un contrato de gestión de servicio público. Gestionamos uno de los servicios públicos de la Comunidad de Madrid. Y además, para finalizar esta presentación, pues formamos parte también de la Red Española contra la Trata de Personas, que es una plataforma, una red de organizaciones que desde el año 2004 nos juntamos para intentar también compartir pues, nuestra visión, nuestras preocupaciones, nuestro conocimiento y trabajar juntas para luchar contra la trata y sobre todo ofrecer protección a las víctimas y también hacer un trabajo de incidencia. Bueno, en este sentido, queríamos empezar recordando y compartiendo la necesidad del enfoque de derechos humanos en la lucha contra la trata. Este es el paraguas desde el que debemos de trabajar todas las personas y todas las entidades, un enfoque que afirma que las víctimas y las supervivientes de trata son titulares de derechos, que su bienestar y su recuperación integral tiene que estar en el centro de toda actuación que se lleve a cabo por parte de cualquier institución, autoridad pública o también por parte de las entidades. En este sentido, afirmar y visibilizar con mucha claridad que los estados y sus autoridades, las administraciones públicas, las fuerzas de seguridad, también el Poder Judicial, en general los estados y los poderes del Estado tienen la obligación y la responsabilidad de actuar con la diligencia debida para prevenir estas violaciones de derechos humanos y si no se ha podido prevenir o evitar, desde luego son responsables de identificar, proteger, reparar y compensar a las víctimas, además de, por supuesto, exigir su responsabilidad a los autores del delito para que estos delitos no queden impunes. Muy brevemente, ¿no? Las víctimas como titulares de derechos. ¿Qué derechos tienen? ¿No? ¿Qué es lo que debemos de garantizar en cada uno de los casos, siempre, con independencia de cuál sea la finalidad de explotación? Las víctimas y las supervivientes tienen derecho a ser detectadas e identificadas. Este es un esfuerzo y una obligación que tienen que hacer las autoridades. Tienen derecho a recibir información
adecuada, completa, en un idioma y de una manera que ellas entiendan sobre cuál es su situación, qué derechos les amparan, qué opciones tienen, y también tienen derecho a que se les facilite la recuperación integral y la recuperación en un sentido amplio, a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel social, teniendo en cuenta siempre la importancia crucial de no revictimizar a estas personas en el proceso y el acceso a la justicia. El acceso a la justicia que conlleva también la no imposición de penas o sanciones por delitos que hayan podido cometer o la obligación también de la reparación con carácter general, ¿no? Y si además son víctimas del delito extranjeras, pues tienen una serie de derechos y de medidas de protección reconocidas en la ley de extranjería, que yo creo que muchos ya pues sabemos, y esto habrá salido, el tema de que no pueden ser sancionadas por incumplimiento de la ley de extranjería, no deben de ser y no se les debe incoar un expediente de expulsión, no se las debe internar en un CIE y deben de tener la opción de solicitar un permiso de residencia y trabajo por ser víctimas de trata o bien por la vía de su colaboración o bien por la vía de la situación personal. Una consideración antes de entrar ya en las otras finalidades de trata, ¿no? Como ha dicho Cristina en su presentación, la trata realmente es un fenómeno muy complejo y cuando nos acercamos a las víctimas y a las supervivientes, es muy importante, primero de todo, entender que, como hemos dicho, son víctimas de un delito y de una grave violación de los derechos humanos. Tenemos que tener siempre una perspectiva de género y de edad. Queremos reflejar con esta diapositiva que hay una enorme pluralidad y diversidad en todos los sentidos de las personas que sufren este delito y que hay también una complejidad enorme de los factores de vulnerabilidad que les afectan, ¿no? Y que desde ahí, para nosotras, desde luego, en nuestro trabajo del día a día, pero entendemos que para todas las instituciones, personas y entidades que intervenimos, hay que adoptar siempre un enfoque interseccional a la hora de luchar contra la trata. ¿En qué sentido? Bueno, pues primero de todo, esta pluralidad visibilizar, ¿no? Podemos estar ante una víctima de trata española, y voy a poner luego también algún ejemplo, ante una víctima de trata comunitaria de otros países de la Unión Europea, una víctima de trata extranjera de un tercer país y además una víctima extranjera que, como hemos dicho, pueda estar además en necesidad de protección internacional. O sea que vemos aquí una enorme diversidad en cuanto a nacionalidades, situaciones administrativas, situaciones de necesidad de protección, ¿no? Podemos hablar de una mujer o una persona en general, hombres, mujeres, mayor de edad o menor de edad, más joven o más madura, a veces con formación y con un buen nivel educativo, a veces sin formación y sin estudios, a veces son personas que tienen menores o hermanos o ascendientes a su cargo, pueden ser personas con o sin discapacidad física o intelectual, pueden pertenecer a una minoría étnica o racial, pueden ser una minoría en cuanto a su identidad de género o también en cuanto a su orientación sexual, ¿no? Pertenecer al colectivo LGTBI. Y pueden ser mujeres o pueden ser hombres. Esto creo que también es necesario que abramos nuestra mirada porque a veces tenemos en mente un solo perfil de víctima de trata que corresponde con un determinado canon de a lo mejor nacionalidad, extranjería, una determinada edad, que sean personas jóvenes y sin embargo vemos la realidad de la trata es mucho más amplia y mucho más compleja. En este sentido, los Estados tienen obligación de dar los derechos a todas las víctimas y a todas las supervivientes, con independencia de que sea trata nacional, interna o internacional, con independencia de que los autores del delito sean mafias, redes organizadas o grupos informales o incluso tratantes individuales. También prestar protección a las víctimas, aunque inicialmente hayan podido prestar su consentimiento, si ese consentimiento está viciado o han mediado elementos de engaño, amenazas, coacción, violencia, abuso de situación de vulnerabilidad. Las víctimas de trata deben de ser también protegidas con independencia de que la explotación haya llegado a ser efectiva o no. Es un delito que llamamos de consumación anticipada, con lo cual no es necesario que se haya llevado a cabo la explotación para que ya estemos ante un delito de trata.
Y, por supuesto, las víctimas deben ser detectadas, identificadas, protegidas, asistidas, con independencia total y absoluta de que denuncien o no. Y ahora ya entro directamente en el tema de que las víctimas y las supervivientes deben ser protegidas, identificadas ante cualquier finalidad de explotación que hayan vivido. ¿Vale? Algunas reflexiones generales en este sentido, ¿no? Los instrumentos internacionales más importantes, ya podemos hablar de la Directiva Europea contra la Trata o el Convenio de Naciones Unidas del Protocolo de Palermo contra la Trata o el Convenio de Varsovia del Consejo de Europa, pero también nuestra legislación nacional, por ejemplo, el Código Penal, que luego lo vamos a ver, o el Protocolo Marco de Lucha contra la Trata. Todos estos instrumentos internacionales hablan y nombran todas las finalidades de la trata, ¿vale? Entonces, en este sentido, la trata, lo volvemos a afirmar, para cualquiera de las finalidades de explotación, es un delito, constituye un delito y una violación de derechos humanos. Y además, dentro de esto, hay finalidades de la trata que suponen además y que pueden ser y deben ser enmarcados dentro del concepto de violencia de género, por varios motivos, porque suponen una violencia específica y desproporcionada contra mujeres y niñas, ¿no? Que luego lo vamos a ver. Algunos datos muy recientes que pueden ser interesantes en este sentido. Hay un estudio del Parlamento Europeo publicado ahora hace nada, en septiembre de este mismo año, que habla, entre otras cosas, sobre la evolución de la trata de personas en la Unión Europea desde el año 2014. Y aquí hay algunos datos que pueden ser interesantes. En primer lugar, se afirma que la mayoría de las víctimas de trata identificadas en Europa siguen siendo víctimas de trata, en su inmensa mayoría mujeres y niñas, y sabemos que esto no es ninguna casualidad, que esto precisamente tiene que ver con la perspectiva de género, con fines de explotación sexual, ¿vale? Esto serían el 56% de las víctimas identificadas formalmente en Europa. Pero, curiosamente, se ve una evolución porque en 7 estados, en concreto de la Unión Europea, que son Bélgica, Irlanda, Croacia, Finlandia, Lituania, Portugal y Polonia, la mayoría de las víctimas identificadas en estos 7 países son víctimas de trata con fines de explotación laboral, ¿vale? O sea que aquí vemos ya algunas cosas que a lo mejor nos llaman la atención. Y luego, además, el 18% del total de víctimas identificadas en Europa, que no es un porcentaje pequeño, son víctimas de trata para otras finalidades de explotación, que no son ni explotación sexual ni explotación laboral, que son, por ejemplo, casos de trata para la comisión de actividades delictivas, casos de trata para matrimonios forzados y casos de trata para mendicidad forzada, ¿vale? Y esto está ocurriendo en nuestro contexto en la Unión Europea. Como os decía, nuestro Código Penal sí detalla, ha habido 2 reformas importantes del Código Penal en estos últimos 10 años, desde el año 2010, y este artículo, el 177 bis, que es el que regula la trata de seres humanos en España, castiga en coherencia, penaliza, tipifica en coherencia con toda la normativa internacional que hemos nombrado, la trata de seres humanos con todas estas finalidades, ¿vale? Y esto es literal del Código Penal. La trata para imposición de trabajo o servicios forzados, que esto equivaldría también a trata para explotación laboral, la trata para esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la trata para servidumbre o para mendicidad. Y además la trata para explotación sexual, incluyendo también la pornografía, trata para explotación para realizar actividades delictivas, trata para extracción de órganos corporales y trata para celebración de matrimonios forzosos. Sin embargo, hay que decir que aunque nuestro Código Penal ofrece esta visión tan amplia, sí que nosotras lo que detectamos en nuestro día a día y también desde el punto de vista social y en la interacción que tenemos con profesionales, sí que tenemos que decir que en la mayoría de los casos tenemos una visión limitada y parcial de la trata. Sí hay un reconocimiento y una concienciación y una sensibilidad hacia la trata con fines de explotación sexual, en concreto en la prostitución, porque efectivamente es una de las realidades que más nos preocupa y porque además es la realidad mayoritaria en España.
pero tendemos solamente a ver esta finalidad de trata y además en un caso tipo muy concreto, ¿no? Y os sonará porque también es lo que habitualmente vemos en prensa y lo que yo creo que todas las personas que podemos estar aquí hoy reconoceríamos con facilidad, ¿no? Una situación de trata internacional, ¿vale? La persona ha sido captada en su país de origen, se ha organizado el viaje, ha sido trasladada por parte de la red para explotarla en la prostitución utilizando medios de sometimiento, digamos, bastante extremos, ¿no? Utilizando el engaño total y absoluto sobre la actividad que la persona iba a ejercer, utilizando mecanismos como el control físico, incluso el encierro a veces, amenazas explícitas, violencia física y sexual, la retirada de su documentación y la mayoría pensamos en un caso en el que una red criminal, una mafia, está llevando a cabo la trata, ¿no? Y entonces este tipo de casos sí nos resulta evidente y nos resulta fácil de detectar, ¿no? Sin embargo, hay otras finalidades de la trata que están más invisibilizadas, infradetectadas y desatendidas, ¿no? Y todo esto impacta muy negativamente en las posibilidades y las opciones reales que tiene una posible víctima de trata de ser detectada, identificada por cualquiera de los profesionales y también por las autoridades y ser realmente derivada y atendida, protegida para su recuperación integral, ¿no? Y en este sentido, ¿qué vemos? Pues que hay mucha falta de sensibilidad y de conocimiento. Esto lleva muchas veces a la indiferencia, a la normalización, a la minimización o relativización de su impacto o de su importancia, ¿no? Parece que esto no es tan grave. También detectamos y vemos una ausencia de políticas públicas integrales, ¿no? Por ejemplo, creo que ya de por sí habla y es significativo que en España, desde el año 2008 hasta ahora, solamente ha habido 2 planes de acción nacionales contra la trata liderados por en este caso, el Ministerio de Igualdad o la Delegación del Gobierno de Violencia de Género, y han sido planes centrados y enfocados únicamente en la trata sexual de mujeres y niñas en la prostitución principalmente. ¿Qué ocurre? Que por supuesto que esto es importante y vital que se haga, que se me entienda bien, esto es fundamental que se haga, pero no podemos o no se justifica de ninguna manera que otras víctimas de trata no reciban también a la vez esta protección. Y para ello tienen que desarrollarse políticas públicas, tiene que haber recursos, presupuesto, coordinación, formación, especialización para también atender estas otras finalidades de la trata. Todo ello conlleva una falta de detección, identificación, protección que hemos dicho, que contribuye a una revictimización y también contribuye a una impunidad. Cuando no estamos viendo a las víctimas, no estamos detectando, tampoco estamos viendo el delito que hay detrás, tampoco estamos viendo a los tratantes ni a las redes. Por lo tanto, ellos pueden seguir cometiendo este tipo de delitos con muy pocos riesgos y asumiendo muy poca responsabilidad por delitos tan graves que están cometiendo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues incido en la importancia del reconocimiento y el abordaje de todas las formas de trata de seres humanos. Y aquí me refiero también a otras formas de trata sexual, más allá de la trata sexual en la prostitución. También en nuestro país existe trata sexual para explotación en la pornografía, trata para explotación directa por parte de los tratantes de una víctima, ¿no? Hablamos de servidumbre o esclavitud sexual cuando un tratante individual está sometiendo, forzando, utilizando, cosificando a una mujer como su esclava sexual propia, no para utilizarla para obtener un dinero, un lucro económico explotándola en prostitución, sino que la tiene como su propia esclava sexual. Y nosotras hemos tenido casos de este tipo aquí en España y además recientemente, ¿no? Y esto muchas veces no se reconoce ni se entiende como trata, ¿vale? Trata también para la celebración de matrimonios forzados y trata para gestación de bebés que puedan ser luego dados en adopción ilegal o que puedan ser vendidos o que puedan ser retirados por los propios tratantes. Esto para nosotras son otras formas de trata sexual que también deben de ser visibilizadas y reconocidas, ¿no? Y luego, otras finalidades de la trata, pues hablamos efectivamente, como decía el Código Penal, de explotación laboral, explotación en la mendicidad,
trata para cometer crímenes, delitos en beneficio de los tratantes, que sería la criminalidad forzada, y trata para matrimonio forzado. Vale, en este sentido, sí que os queríamos simplemente nombrar que todo este trabajo lo estamos haciendo en el marco de un proyecto que se llama También Estrata. Con este hashtag también en nuestras redes sociales podéis acceder a todo el material que ya hemos elaborado y que vamos a seguir elaborando ahora en una segunda fase. Es un proyecto que desarrollamos 2 de las delegaciones de adoratrices, en concreto el proyecto SICAR de Cataluña y el proyecto Esperanza de Madrid. Y a través de este proyecto lo que queremos es analizar, visibilizar, compartir toda la reflexión y todo el trabajo y el análisis que estamos haciendo de casos reales que hemos atendido en los últimos años de estas otras finalidades de trata. Y en concreto nos hemos centrado especialmente en la trata para explotación laboral en el empleo del hogar, y la trata para matrimonios forzados. Y entendemos que estas 2 formas de trata, estas 2 finalidades de trata, también son formas de violencia de género. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del Convenio de Estambul, estas 2 formas de trata también afectan de manera desproporcionada a mujeres y a niñas por el hecho de serlo. Y en este sentido son formas de trata que también deben de ser entendidas como violencia de género. Y además la trata para criminalidad forzada, hemos analizado y hemos visto que muchas veces cuando esta forma de trata afecta a mujeres y a niñas es todavía más invisible, y que también mujeres y niñas están siendo sometidas a esta forma de trata muchas veces a través, por ejemplo, de la forma de captación, simulando una relación de pareja con ellas para situarlas en una situación de vulnerabilidad, desigualdad, dependencia de un tratante que luego las explota en esta forma de criminalidad forzada, ¿no? Por lo tanto, con este proyecto tenemos este objetivo de visibilizar, nombrar, entender para luego poder transformar la realidad. Y muy brevemente voy a ir recorriendo cada una de estas finalidades de la trata, ¿no? Dando un poco su definición, trabajando o exponiendo uno de los casos que hemos analizado para que podáis tener también ejemplos reales y de esa manera también observemos algunos de los indicios que se dan, podamos entender cómo están teniendo lugar estas otras finalidades de trata en nuestro país y a partir de ahí pues seamos capaces de reconocerlas y de actuar, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de trata para explotación laboral en el empleo del hogar, estamos hablando de que una víctima ha sido captada o transportada o trasladada, acogida o recibida por alguien, que sabéis que es uno de los elementos de la trata, mediante elementos o medios ilícitos como son las amenazas, el engaño, el uso de la fuerza, otras formas de coacción, incluso el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de una situación de poder o de vulnerabilidad, con la finalidad de someter a la persona a trabajos o servicios forzados en el empleo del hogar. ¿Vale? Es importante entender que esta explotación y este trabajo forzado puede ser impuesto, por ejemplo, por el propio matrimonio o por la propia persona que la tiene trabajando, por ejemplo, interna en su domicilio, o puede ser impuesta por la persona intermediaria que ha hecho de intermediaria entre esa familia y ese matrimonio y la víctima de trata. Y puede ser la persona intermediaria la que haya engañado, la que esté coaccionando, amenazando, violentando a la víctima de trata, por ejemplo, para quedarse luego con su salario. O sea que se dan estas 2 modalidades, ¿vale? La explotación directa o la explotación a través de un intermediario. Esto puede ocurrir y está ocurriendo en nuestro país. En ese sentido, simplemente detallar quizá un poquito más, cuando hablamos de trabajos o servicios forzados, tenemos la definición de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo forzoso y entenderíamos como tal todo trabajo o servicio que se exige o se impone a un individuo bajo amenazas de que si no se somete se le va a imponer cualquier pena, represalia, daño, violencia
y que dicha persona, dicho individuo, no se ha ofrecido voluntariamente para ese trabajo. Y un matiz que dice también la propia Organización Internacional del Trabajo. Es posible que un individuo inicialmente haya consentido y haya prestado su consentimiento voluntariamente, pero luego tiene que tener libertad en cualquier momento para poder dejar ese trabajo. Y eso es lo que muchas veces no ocurre con una víctima de trata que está sometida a explotación en este ámbito. Se la ha captado, se la ha engañado, se la somete a esa explotación, y cuando ella ya quiere poner fin a esta relación impuesta, no se le permite, bajo control, amenazas, violencia y demás, ¿no? En este sentido, os quería compartir uno de los casos reales que hemos trabajado desde el proyecto Esperanza y desde el proyecto SICAR. Es el caso de Aisha. Es un caso de trata con finalidad de explotación laboral en el empleo del hogar. Aisha es una mujer marroquí de 34 años. Ella procede de una zona rural de Marruecos, no pudo tener acceso a educación formal por la falta de recursos de su familia, que está en una situación económica muy difícil, y trabaja desde muy pequeña como empleada de hogar en Marruecos. Estando en Marruecos, viviendo en Marruecos, es captada para ser trasladada a España y se la engaña respecto a las condiciones de trabajo reales que va a tener como empleada de hogar interna, ¿vale? Es captada por un matrimonio mixto, un matrimonio de una mujer marroquí y un hombre español, que en Marruecos la contactan y le ofrecen trabajo, en principio con buenas condiciones laborales y salariales, para trabajar para ellos en su domicilio en España. Ella entra irregularmente en España con las indicaciones y el apoyo de sus empleadores, de sus tratantes, que consiguen que ella pase la frontera y pueda entrar en España. Y durante el año y medio que Aisha está en este domicilio, sufre constantes humillaciones, violencia física, violencia verbal, que realmente podemos conceptualizar como actos inhumanos y degradantes, que desde luego afectan a su integridad física, psíquica y a su dignidad. En una ocasión llegan incluso a fracturarle la nariz en una paliza, sin dejarla luego recibir ningún tipo de asistencia médica. No le pagan por su trabajo, trabaja sin descanso, está constantemente a disposición de los tratantes, le retienen su documentación, controlan sus movimientos y no le permiten salir de la casa, y, como hemos dicho, sufre esta violencia física, psicológica y verbal. La siguiente finalidad de explotación en la que queríamos centrarnos es la de trata para matrimonios forzosos. Hablaremos de este tipo de trata cuando una persona es sometida a un matrimonio en contra de su voluntad, ¿vale? Estaremos ante trata para matrimonio forzado cuando se utiliza la captación, el traslado, el alojamiento o la recepción de una persona, utilizando alguno de los medios que conceptualiza la definición de trata, que puede ser, como hemos dicho, engaño, amenazas, abuso, violencia, coerción, con la finalidad de que la persona contraiga matrimonio en contra de su voluntad, ¿no? Y aquí distinguimos, ¿no? Nuestro propio Código Penal dice que el matrimonio forzado es todo aquel que se celebra sin el consentimiento pleno y libre de al menos uno de los contrayentes. Podría ser incluso de los dos contrayentes, pero por lo general es uno de los contrayentes, y significativamente y mayoritariamente mujeres y niñas que son obligadas a casarse en contra de su voluntad. Y sí que es importante hacer alguna matización para distinguirlo de otras situaciones o modalidades de matrimonio, ¿vale? Que nos podemos confundir, y esto es necesario distinguirlo. Hablamos, por otro lado, de matrimonios pactados o concertados, que son aquellos matrimonios pactados por terceros, generalmente familiares o miembros de la comunidad, donde los cónyuges aceptan, y esto es muy importante, aceptan contraer matrimonio, manteniendo en principio la capacidad para aceptar o rechazar la propuesta familiar. Es decir, si los contrayentes ambos aceptan y ambos tienen la libertad de negarse sin consecuencias negativas, estaríamos ante un matrimonio pactado o concertado, que no tiene por qué ser un matrimonio forzado. Sin embargo, hay veces
que un matrimonio pactado o concertado puede convertirse en un matrimonio forzado. ¿Por qué? Porque ante la propuesta de la familia, si la persona no tiene la posibilidad de negarse, de decir que no, sí que le pueden ser impuestas determinadas penas, represalias por parte de la familia y puede ser forzada o obligada a casarse en contra de su voluntad. Y luego, por otro lado, distinguimos también el matrimonio forzado del matrimonio simulado, fraudulento o de conveniencia. Es decir, aquel matrimonio que se celebra en fraude de ley para obtener algún tipo de beneficio económico, legal o social sin que haya realmente ningún tipo de voluntad de establecer bueno, pues una convivencia, una relación de pareja y demás, ¿no? Entonces, distinguimos estas tres situaciones. Os pongo también un caso, un ejemplo real de casos que hemos atendido, ¿no? Es el caso de Naima y de Malika, que son dos chicas de nacionalidad española, de familias de origen marroquí, pero establecidas en Europa desde hace muchos años, y ellas tienen plena nacionalidad española. Y es un caso de trata transnacional en el que las dos hermanas que han residido parte de su vida en España, parte de su vida en Inglaterra con su familia, empiezan en estos países relaciones de pareja con chicos que su padre no aprueba y no consiente por un tema pues también religioso, de honor familiar y demás. Y el padre las engaña y, simulando un viaje a Marruecos, que en teoría era un viaje de vacaciones, las engaña para obligarlas a casarse con unos primos suyos en Marruecos. Al llegar a Marruecos las encierra en la casa, no les permite salir y les retira su documentación y sus teléfonos móviles, ¿vale? A pesar de todo ello, las dos hermanas consiguen un teléfono en el que pedir ayuda y aprovechan un viaje familiar para una boda de un familiar que va a tener lugar en España, aprovechan ese viaje para escaparse y pedir ayuda. Y el matrimonio finalmente no llega a ser celebrado. Este es un caso real ocurrido aquí en España. Y si veis, curiosamente, España sería el país de origen y la persona es trasladada a otro país, en este caso a Marruecos, las dos personas, para ser obligadas a contraer matrimonio allí. Entonces también es importante entender y ver que en situaciones de trata España puede ser tanto país de origen como país de tránsito, como país de destino, y que también tenemos casos de trata interna, que todos los elementos del delito ocurren dentro de España y no se cruza ninguna frontera. Y este es un caso, como os decía, que afecta a dos mujeres españolas de nacionalidad española, ¿vale? Y para terminar y dar también paso un poco a vuestras aportaciones, intervenciones y preguntas, también queríamos enfocarnos en la trata para criminalidad forzada, ¿vale? Que implica que una persona sea captada, trasladada, recibida o acogida para explotarla cometiendo cualquier hecho delictivo que suponga un beneficio de cualquier tipo para los tratantes, ¿no? Por ejemplo, en Europa varias investigaciones hablan de que hay personas, tanto hombres como mujeres, sometidos a trata para actividades delictivas a través de obligarlas a cometer hurtos o robos, por ejemplo, carterismo, robo en cajeros automáticos, en tiendas, los cables de cobre, que esto lo hemos oído también en las noticias a veces, personas víctimas de trata explotadas en el cultivo de cannabis, en la producción de drogas sintéticas, de metanfetaminas, personas explotadas en el tráfico o en el contrabando de drogas, también personas explotadas en la producción de productos falsificados. Y quiero decir también, con todo esto que hemos ido nombrando, que todas estas situaciones de trata que hemos ido diciendo se pueden dar de manera única o de manera consecutiva o superpuesta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotras en los casos reales que atendemos hemos visto muchas mujeres víctimas de trata que son obligadas a ejercer la prostitución, por lo tanto, trata sexual en prostitución, pero que además son obligadas a vender droga a los clientes que acuden a los pisos o a los clubes donde ellas están siendo explotadas, ¿no? Por lo tanto, también ellas están siendo obligadas a cometer un delito.
¿vale? O, por ejemplo, mujeres obligadas a ejercer prostitución en calle cuando el tratante ha considerado a veces que no estaban reuniendo suficiente dinero, las obliga a cometer hurtos, a robar la cartera de los clientes para así incrementar los ingresos en beneficio del tratante, ¿eh? También hemos tenido casos en los que a lo mejor una mujer ha sido obligada a cometer hurtos en tiendas y cuando ya tiene muchas denuncias contra ella, se traslada la explotación y la actividad a otra finalidad de explotación, por ejemplo, explotación sexual en un piso donde ella es menos visible, está menos expuesta y puede seguir rindiendo un beneficio para los tratantes, ¿no? Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. Y os pongo un ejemplo concreto y con ello voy ya finalizando, ¿no? Es el caso de Astrid, que es una mujer de 28 años, procedente de Colombia, donde vive en principio con su madre y con sus hermanos. Ella sí que tiene estudios superiores, tiene educación formal, pero la situación económica en Colombia está muy difícil y bueno, pues la familia está pasando por determinadas dificultades y en ese contexto ella conoce a un hombre búlgaro a través de Internet, a través de redes sociales, en concreto a través de Facebook. Se hacen en principio amigos, están durante meses manteniendo una relación, conociéndose y finalmente eso desemboca en lo que Astrid cree que es una relación de pareja real, ¿no? Él simula una relación de pareja con ella, una relación sentimental, solo como gancho para captarla y para convencerla de que venga a Europa. Y una vez que ha conseguido traerla a Europa y tenerla aquí en España, enseguida, por supuesto, cambia cualquier tipo de actitud hacia ella y junto con otros hombres que forman parte del mismo grupo criminal, la obligan a cometer hurtos en tiendas. Muy importante en este caso que tenemos que ser conscientes de que en los casos de trata para comisión de actividades delictivas, si no somos capaces de identificar, de detectar este tipo de casos, realmente lo que vamos a hacer es añadir una revictimización brutal a estas víctimas. ¿Por qué? Nosotras hemos visto casos donde mujeres que por la comisión de hurtos en tiendas a las que estaban siendo obligadas han sido juzgadas y multadas, como no podían pagar las multas, han tenido incluso que ingresar en prisión y desde el sistema ninguna de las instituciones ni de los actores ha sabido entender realmente por lo que estaban pasando, ni ha sabido detectarlas, ni ha sabido en ese sentido protegerlas y apoyarlas. Acordaros que hemos dicho antes que uno de los derechos y de los enfoques principales en la trata es la no imposición de penas o sanciones de ningún tipo a víctimas de trata por delitos que se hayan visto obligadas a cometer. Y esto, sin embargo, como tenemos muy poco conocimiento y muy poca conciencia de esta finalidad de explotación, no lo estamos viendo y está suponiendo un daño enorme para muchas mujeres y para muchas personas que están incluso siendo condenadas y cumpliendo prisión por delitos que se han visto obligadas a cometer. Y como conclusión, para finalizar, pues vuelvo a nombrar y a repetir, ¿no?, la importancia de visibilizar también estas otras finalidades de trata, nombrarlas para entenderlas, para conocerlas y para poder desde ahí cambiar, transformar la realidad y sobre todo garantizar la protección a todas las víctimas y su acceso a derechos. Pues muchísimas gracias y ahí os dejo también los datos de contacto. Vuelvo a repetiros que estamos a vuestra disposición en el teléfono 24 horas y tenéis también ahí la página web y mi correo electrónico directo. Pues nada, Cristina. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias por tu exposición. La verdad es que ha sido muy, muy clara y creo que a muchas de las personas que estamos aquí pues nos han abierto mucho los ojos de, bueno, pues de esta violencia de derechos humanos, como dices. Yo no sé si hay gente que quiere preguntar. Tenemos un comentario de Virginia Martín que dice, yo creo que se refiere al caso de los matrimonios forzosos, que increíble este último caso. Gracias por visitar. Y luego también tenemos una pregunta de Maite Fernández, que bueno, dar las gracias por la exposición tan clara, aunque la surge una duda, que en el caso de creer conocer algún caso de trata, ¿qué pasos han de seguir para dar visibilidad o si solo la víctima puede denunciar? Vale.
Em, a ver, en esto no hay una respuesta de fórmula matemática, ¿vale? Porque depende mucho de qué tipo de situación se haya detectado, en qué situación esté la persona. Por ejemplo, primera cuestión que tenemos que ver es, ¿está la persona en una situación de riesgo inminente o no? También, ¿ella misma nos está pidiendo ayuda o no? ¿Qué necesita? ¿No? Todo esto es importante para ver cómo actuar. Ahí sí te digo, hay por parte, por ejemplo, de la Policía Nacional y también de la Guardia Civil, hay tanto correos electrónicos como teléfonos de atención específica a la trata de seres humanos, ¿no? Entonces ahí también podemos hacer incluso una comunicación anónima si queremos a través del correo electrónico, podemos hacer una llamada al teléfono 900, exponer la situación que hemos visto y eso se puede hacer en cualquier punto. También os digo, desde las entidades especializadas, como os comentaba, tenemos también estos teléfonos de 24 horas porque muchas veces entendemos que muchas personas, ciudadanos de a pie, pueden tener a lo mejor una preocupación, una mínima sospecha, pero ni siquiera tienen muy claro si podría ser un caso de trata o no. Entonces, muchas veces es bueno tener un teléfono al que poder llamar, en el que poder contrastar, también por parte de profesionales, ¿no? Profesionales, por ejemplo, de puntos de violencia de género, profesionales de entidades que trabajan con mujeres migrantes o con mujeres víctimas de violencia o con mujeres solicitantes de asilo, pueden detectar algún indicio, pero no tienen claro realmente ante qué situación están. Entonces, llamando, por ejemplo, al teléfono de 24 horas del Proyecto Esperanza, podemos dialogar sobre el caso, podemos ver en qué situación está, qué contacto se tiene con la presunta víctima, valorar, por ejemplo, qué preguntas se le pueden hacer o no, en qué situación de riesgo está o no, qué es lo que ella está demandando o no, qué necesita o no, qué pasos podemos dar y, por supuesto, también desde las entidades especializadas tenemos absoluta coordinación permanente con las fuerzas de seguridad, con la Fiscalía y entre todos ir viendo qué pasos hay que dar para poder ayudar a una víctima, ¿vale? Lo digo porque, por ejemplo, es muy distinto que estemos en contacto con una mujer que está siendo explotada en ese mismo momento. Si está siendo explotada en ese mismo momento, habrá que ver si tiene libertad de movimientos o no, si tiene libertad para hablar o no, si la podemos poner más en riesgo o no. Todo eso hay que analizarlo. Y también, ella que pide, ella que demanda, ¿eh? Y desde ahí intentar ayudarla en el momento en el que ella está, en lo que ella necesite hacer. También os digo, podemos entrar en contacto con una persona, con una mujer, por ejemplo, que ya no está directamente en la situación de explotación, por ejemplo, porque ha huido de los tratantes, ha conseguido huir, pero puede estar aún así en situación de riesgo, pueden seguir amenazándola, pueden seguir buscándola, ¿no? Entonces, este sería otro supuesto diferente. Por ejemplo, nosotros desde la entidad de Oratrices, algo muy importante que tenemos es que tenemos 16 proyectos, recursos en diferentes zonas de España, en diferentes provincias, y esto con casas de acogida, y esto nos permite garantizar también una movilidad y una seguridad para cuando una persona pueda haber sido, por ejemplo, explotada en Cataluña y estar en riesgo en Barcelona y quiere y necesita un recurso de acogida, que podamos poner una distancia física grande para garantizar también su tranquilidad y su seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, el trabajar en red desde todos estos recursos, pues ayuda en ese sentido mucho, ¿no? Entonces, bueno, no sé, la pregunta no tiene una única respuesta, Maite, entiendo que a lo mejor esto te puede dar pistas y bueno, pues no sé si lo he dejado más o menos claro. María Vázquez también, bueno, agradece el trabajo continuado y persistente y pregunta, ¿qué pasa cuando la mujer quiere o no quiere colaborar? ¿Cómo se puede avanzar? Vale. Muchas gracias, María, por la pregunta, porque me permite de nuevo volver a insistir en algo que dije al principio y es el enfoque de derechos humanos que estamos obligados a adoptar contra la trata, no porque lo digamos las entidades, sino porque lo dice la Unión Europea, la Directiva Europea, lo dice el Convenio del Consejo de Europa, significa que la identificación de una víctima y la ayuda y la protección a una víctima nunca se puede condicionar a que ella dé el paso de denunciar y de colaborar con las autoridades, ¿vale? Esto es lo que dice la normativa. Esto sabemos que a veces en la práctica es difícil o no se entiende bien, ¿eh? ¿Qué significa esto? Que
Efectivamente, hay mujeres que en un primer momento, por todo el miedo que tienen, por toda la situación de abuso o de violencia que han sufrido, por el miedo a represalias contra ellas o contra sus familias, muchas veces, en un primer momento, e incluso luego se mantienen en decir que no quieren y no pueden denunciar porque supondría para ellas un daño y un riesgo enorme, ¿eh? Eso no quiere decir que nuestra ayuda o protección pueda estar condicionada a eso. En el tema de trata está clarísimo que nunca, por ejemplo, los recursos de acogida pueden estar condicionados a una denuncia previa. ¿Qué ocurre a veces? Que desde las entidades la experiencia que tenemos es que cuando una mujer eh, recibe una atención especializada, adecuada, por parte de un equipo, como os he comentado, un equipo multidisciplinar, con experiencia, que sabe manejar estas situaciones de crisis y sumamente delicadas. Se le ofrece un alojamiento seguro, se le ofrece una asesoría jurídica, social, también desde una cercanía, apoyo, por supuesto, psicológico y emocional. Ella poco a poco se puede ir sintiendo más segura, puede iniciar un proceso de recuperación, se le va informando también de todos sus derechos, ¿eh? Se trabaja también con los grupos especializados de policía o de guardia civil y esa mujer que a lo mejor inicialmente tenía miedo, sí que en un momento posterior, habiéndole dejado un tiempo de recuperación previo, que es lo que llamaríamos el periodo de restablecimiento y reflexión, sí que da el paso y accede a querer colaborar o denunciar. Y es real que muchas mujeres, aunque en porcentaje sean una minoría, pero un número significativo, sí denuncia, sí colabora y sí, mucho más allá de la denuncia, son víctimas testigos a lo largo de todo un proceso penal, que puede durar años y que son procesos muy difíciles y a veces muy revictimizantes, ¿no? Y en España tenemos un alto grado de condenas a tratantes individuales y a redes de trata, precisamente porque se está haciendo un esfuerzo importante en la investigación y porque hay muchas víctimas que tienen el coraje y la valentía de colaborar. Pero eso nunca significa que ni la identificación de una víctima ni la protección nunca se puede supeditar, condicionar a que ella denuncie o colabore. Safaé también da las gracias por la ponencia, muy claro todo, pero pregunta, ¿pero cómo se interviene con aquellas que ya han salido pero siguen siendo amenazadas y acosadas? ¿Se trasladan siempre de ciudad? Pues mira, Safae, tampoco te puedo dar una respuesta absoluta. ¿Por qué? Porque una de las claves fundamentales de nuestro trabajo, y en esto insisto muchísimo, es que hay que trabajar con cada persona de manera totalmente individualizada, porque la situación y las condiciones de una persona son siempre únicas. Y nosotros lo que hacemos siempre es trabajar desde el protagonismo y desde el apoyo en la toma de decisiones de la mujer, pero tiene que ser la propia mujer, por supuesto con nuestra ayuda, la que analice su situación, la que entienda y vea a través de la información que le ofrecemos todas las opciones que tiene y a partir de ahí trabajamos con ella en aquello que ella considere que es más efectivo, más útil para protegerla, para ayudarla, aquello que le va a venir mejor a ella. Y eso muchas veces son ellas mismas las que saben y tienen conciencia de qué pasos las ponen más en riesgo, qué pasos les ayudan, cómo deberían y podrían actuar, ¿no? Y unido a la asesoría y la orientación de profesionales experimentadas, pues es lo que puede ir produciendo frutos a medio o largo plazo. Entonces, hay casos donde sí que es muy claro y muy evidente que un traslado por razones de seguridad a otra provincia o a otra comunidad autónoma es indispensable y otros casos en los que a lo mejor no, ¿eh? Habría que ver caso a caso qué es lo necesario. Aurelia también dice que si piensas que el tercer plan contra la trata se dará entrada a otros casos diferentes a la trata con fines de explotación sexual procedentes de la prostitución. Pues mira, Aurelia, estuvimos también esta semana, el día 2, que era el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, estuvimos en unas jornadas organizadas por Diaconía, donde asistió, entre otras personas, la delegada del Gobierno para Violencia de Género y también luego hubo una mesa con diferentes diputadas, congreso, diferentes partidos políticos, ¿no? Entonces,
Yo ya no solamente hablaría de plan, yo también desde la Red Española de Trata, una de las reivindicaciones que llevamos haciendo desde hace muchos años, y en eso estamos de acuerdo todas las entidades de la red, que somos más de 25 en este momento, tanto entidades generalistas como entidades especializadas, entre las que están pues, las entidades más relevantes que trabajan en inmigración, en exclusión social, en trata, en asilo. Llevamos muchos años reivindicando una ley integral de lucha contra la trata. Y por ley integral entendemos una ley que aborde y que dé respuesta a todas las finalidades de trata y a todas las víctimas, que cubra a la protección, la asistencia, la atención a víctimas, mujeres, niñas, hombres, niños, para cualquier finalidad de explotación. Siempre de derechos humanos y, por supuesto, desde un enfoque de género y de edad. Y en ese sentido, nosotros sí entendemos que esta ley debe de contemplar, como hemos dicho, que hay finalidades de trata que además tienen un componente de violencia de género y algunas de ellas además un componente de violencia sexual. Todo esto se tiene que tener, se tiene que conceptualizar, que entender, que darle a cada una de las finalidades de trata aquellas medidas y articular las medidas que sean necesarias, pero sí que abogamos por esta ley integral, ¿no? Y desde ahí, en el fondo, según también la normativa que se adopte o no, pues los planes de acción se adoptarán de una manera o de otra. Hasta ahora los planes que hemos tenido, como hemos dicho, los han liderado desde Igualdad, que han hecho un esfuerzo enorme y muy válido, y yo creo que sí que hay una apertura ahora por parte de la Delegación del Gobierno de Violencia de Género, y lo hemos visto también en el anteproyecto de ley de garantía de la libertad sexual, de ampliar el foco sobre qué es violencia de género, qué es violencia sexual, en coherencia con el Pacto de Estado. Y sí que estamos viendo que otras formas de trata que tienen un componente de violencia de género y específicamente violencia sexual, sí hay una apertura y una mayor conciencia. Entonces yo creo que ante un futuro tercer plan, sí que espero y entiendo que estas otras finalidades de trata sexual, pero también de trata como forma de violencia de género, aunque no tengan un componente de violencia sexual. Hemos hablado de la trata laboral, por ejemplo, para explotación en servicio doméstico, pero también habría trata laboral para explotación, por ejemplo, en salones de belleza, en salones de, me refiero a manicura, estética y demás, que también afecta desproporcionadamente a mujeres y a niñas, y esperamos que todo esto también sea incluido. Bueno, ya la última pregunta de espectador anónimo dice que buenos días. En primer lugar, felicitar a la ponente por la claridad con la que ha realizado la exposición y le gustaría preguntar cómo se lleva a cabo la rehabilitación de la sobreviviente de trata en la asociación. Pues mira, primero un matiz. A nosotras no nos identificamos tanto con el concepto, con la palabra rehabilitar, porque pone como una carga muy negativa sobre la persona que y lo que le ha ocurrido es que ha sufrido un delito. Nosotros nos gusta más hablar de recuperación integral, ¿no? Y desde ahí, pues como he ido comentando, tenemos toda una serie de servicios de atención integral donde intentamos ayudar a cada persona, a cada mujer, de acuerdo con un plan de intervención individualizado. Analizamos con ella su situación, ella va marcando sus objetivos, sus prioridades, y desde allí todo el equipo nos ponemos a su servicio para irla acompañando y dando pasos, ¿no? Y desde allí la mayoría de las mujeres quieren quedarse en España si son personas extranjeras y retomar su vida, intentar recuperar el proyecto migratorio que las trajo aquí. Otras quieren, por ejemplo, retornar a su país. Y como he dicho, clave la intervención individualizada y clave también el ofrecer un apoyo a medio y a largo plazo. Con una atención meramente de emergencia no podemos ayudar y dar respuesta a que una persona que ha sufrido una victimización tan fuerte y un trauma tan fuerte pueda restablecerse y seguir adelante, ¿no? Entonces las claves son eso: atención muy especializada, multidisciplinar, individualizada a medio y a largo plazo, y siempre desde el protagonismo principal de cada una de las personas, que es quien tiene que decidir sobre su vida y sobre los pasos que quiere dar. Y por supuesto siempre en colaboración, que es indispensable, con todos los actores, con policía, con fiscalía, con las otras entidades, con la sociedad en general, con empresas también que trabajamos la inserción laboral,
y para lograr, pues eso, la autonomía y que cada mujer pueda lograr su autonomía y su libertad. Muchas gracias, Marta. Acabamos con las palabras de Aurelia, que dice que 1000 gracias por la información. Sería genial tener la ley integral contra la trata. Felicidades por el trabajo de Proyecto Esperanza y por tu magnífica intervención de hoy y de siempre que te hemos escuchado. Muchas gracias. Aurelia es que me tiene cariño. Yo también a ella. Muchas gracias. Fenomenal. Pues Marta, muchas gracias. Recordamos a las personas que nos están viendo que participen en la evaluación que le hemos mandado. Y me ha gustado mucho tu exposición y como siempre es un placer contar contigo. Muchas gracias a vosotras y enhorabuena por las jornadas y nada, que vaya todo muy bien hoy y clausuréis muy bien. Muchas gracias. Gracias, Marta. Estamos en contacto. Muy bien.